estamos de regreso. Recibimos con nosotros a mi querida amiga y hermana, aquí con nosotros, Luiandis Justo, quien es gestora de emprendimiento y productividad. ¿Cómo estás, mi querida? Bienvenida. Muy bien, Sara, de verdad que muy feliz y gracias por la invitación a este espacio, ¿verdad? Vamos a actualizarnos. Muy contenta de estar aquí. Sí, sobre todo de que estaba mirando aquí que se acerca lo que es la Semana Global de Emprendimiento. Así es. Y hay muchas personas, yo tengo muchos radioescuchas, muchos compañeros que nos escuchan a esta hora y es bueno que estén pendientes de este tema para que tomen esos tips, ¿verdad? De ti, que tú eres experta en eso. Completamente no experta. Yo tengo un tema con la palabra experta. Yo me considero una eterna aprendiz. Entiendo que Eso debemos es bien. estar siempre actualizándonos, conociendo las nuevas tendencias, porque en este mundo tan cambiante, donde Tan acelerado, tan volátil, donde lo que hoy es, mañana no es, tenemos que estar siempre actualizándonos. Entonces me considero una eterna aprendiz. Eso está bien, eso es una realidad por parte tuya, humildemente decirlo. Y lo digo porque te conozco, el tiempo que estuvimos juntas estudiando, hicimos algo juntas y de verdad que aprecio tu talento, tu creatividad también y tus ideas que pusimos las dos en funcionamiento y nos dio un buen resultado. Bueno, vamos a hablar. Fue justamente un emprendimiento en sí, Ajá. un camino de emprendimiento. Tenemos que ponerlo en vivimos. práctica. Pues vamos a hablar de eso, sobre todo el emprendimiento. En estos tiempos donde las personas, muchos jóvenes en esta época, no les gusta ser empleado de nadie y se han pues puesto en el camino de esto, del emprendimiento. Sí, ¿Estamos mira, en buen tiempo para eso? Mira, el emprendimiento, más allá de ser una palabra muy bonita, muy chula, que se escucha, ¿verdad? Vamos a emprender, emprendamos todos, es momento de emprender. Involucra muchos retos, involucra sacrificio, involucra una serie de pasos y caminos que nosotros tenemos que transitar, porque emprender no es algo fácil. O sea, de verdad, emprender es doloroso, es sacrificio, es sacrificante, es un camino muchas veces de soledad, porque tienes que decir bye bye my friend, como yo siempre le digo a algunos de mis estudiantes. A veces tienes que decir adiós a ciertas amistades que no entienden o no conocen ese propósito, esa idea tuya. Pero más que todo, el emprendimiento es una forma de pensamiento, de actuar y de implementar, de llevar el pensamiento a la práctica, a la acción. El emprendimiento sin acción no es emprendimiento, en definitiva. Entonces, emprender no es más que eso, que una forma de pensamiento, de actuar para nosotros crear un ecosistema o un mecanismo de beneficios, porque otra cosa es, si el emprendimiento no genera una riqueza colectiva, ¿verdad? Entonces no podemos llamarlo como emprendimiento, sería un voluntariado y demás, que a veces nos confundimos. Entonces tiene que involucrar la parte de ingresos. ¿Cuál es el primer paso? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo voy a emprender un negocio, pero no tengo el efectivo. Pero tengo un amigo que se puede asociar conmigo y yo tengo la idea y él tiene el efectivo, por ejemplo. Pero ¿cuál es ese primer paso que cuando tú te decides a emprender? El primer paso, más allá de tener el capital, que es importante, obviamente, pero yo entiendo que es la idea. Nosotros aprendemos y nos enamoramos de una idea y muchas veces esa idea no satisface una necesidad. Entonces nos enamoramos tanto de la idea que fracasamos en el intento. Nosotros no se trata de vender, se trata de satisfacer. Yo entiendo que lo primero que debemos identificar es cuál es mi propuesta de valor, cuál es ese elemento agregado que yo le voy a dar a eso que yo voy a implementar o voy a poner en marcha. Existen muchos negocios de diferentes ramas o ejes. Tenemos la música, tenemos textil, tenemos agroindustria, pero ¿cómo yo puedo marcar esa diferencia con mi emprendimiento? Justamente en estos días alguien me dijo, pero es que ¿qué yo voy a crear si ya todo está creado, hecho, todo está hecho? Entonces yo le dije, mientras exista una necesidad, tú vas a tener una razón de existencia, tú vas a tener una razón de ser. Si no existe esa necesidad o si tu producto o servicio no satisface, simplemente no tienes razón de ser. Entonces, yo entiendo que es la idea, tener una idea clara, una idea que aporte y agregue valor y sobre todo que satisfaga una necesidad. Hay jóvenes también que tienen esa idea, tienen el dinero, emprenden el negocio, ¿verdad? Pero ven que tienen en su cabeza que en los 3 meses tienen un tiempo de ellos generar un dinero para atrás, ¿verdad?
pero cuando no lo ven, entonces se le bajan los ánimos y quieren cambiar a otro negocio. Eso se da mucho, ¿verdad? Sí, sí, y eso sucede mucho. Hay elementos importantes dentro de este ámbito emprendedor, que son las competencias y cualidades de un emprendedor. Justamente el emprendedor tiene que tener pasión, visión, disciplina, constancia, y propio de esa perseverancia, que también es una de las cualidades, implica en que tú seas perseverante. Tú tienes que, primero, tener un objetivo claro, trabajar de manera disciplinada y ser paciente para tú esperar esos resultados. Cuando nos desesperamos, entonces vamos a estar, vamos a decir, como caballitos saltarines, sí, ¿verdad? Sí. Brincando de aquí, allá y de allá, y nos vamos a perder. Y no vemos resultados. Y no vemos resultados y nos vamos a perder. Porque entonces ahí entendemos que no somos suficientes, que no encajo, que qué es lo que pasa, porque no despego aquí, ni tampoco despego allá. Pero ¿te has preguntado si lo que te falta es un poquito de paciencia o un poquito de perseverancia? Uh-huh. Entonces, una de las cualidades, y más, vuelvo y te digo, en esta ola y en este nuevo contexto donde todo lo queremos rápido, donde yo decido emprender ahora y ya yo quiero ver los resultados mañana uh-huh. y pasado, y entonces me desespero porque esta generación, esta nueva generación es así. Desea, no le gusta indagar, profundizar, desea un poquito ver como esa parte de lo superficial. Entonces hay que saber esperar. Ahora, si no es ahí, no es ahí. Me sigo moviendo, porque no somos un árbol para quedar estáticos, pero tenemos que tener esa cualidad de ser perseverante. ¿Cómo yo puedo tratar de, por así decirlo, tener en cuenta cuál es el tiempo justo donde yo puedo emprender? Porque hay situaciones y problemas que se meten en la sociedad. O sea, por ejemplo, si yo digo, bueno, la situación económica no está muy buena ahora para yo emprender tal negocio, pues, ¿cómo yo lo sé? Si quiero emprender. Mira, dentro del emprendimiento hay dos grandes sombrillas, como se le llama, y aquí nosotros como país tenemos mucha incidencia en uno de ellos. Uno es el emprendimiento por necesidad y el emprendimiento por oportunidad. Uh-huh. El emprendimiento por necesidad abarca aquellas necesidades insatisfechas propias de la persona, cuando no tiene, quizás no consigue un empleo, hay carencias económicas o necesita emprender para poder vivir. Necesita implementar una actividad económica que le permita el sustento diario. Entonces esas personas deciden emprender por una necesidad. Hay otro eje que es el emprendimiento por oportunidad, que es justamente cuando las personas identifican una brecha o un nicho o una oportunidad en el mercado uh-huh. y deciden aprovecharla porque tienen quizás un capital, un socio. El contexto está dado para tú emprender porque hay olas, como decíamos, por ejemplo, post-pandemia o en la pandemia. Durante la pandemia vimos muchas oportunidades de personas que tenían un capital y decidieron invertir en insumos médicos, en mascarillas, sí. etcétera. O sea, vieron un emprendimiento por oportunidad. Uh-huh. Pero posterior a la pandemia también vemos que la mayoría de los negocios que han surgido que involucran la tecnología, entonces han visto una oportunidad tecnológica para que sus emprendimientos vayan dirigidos con el uso de la tecnología. Entonces, el contexto te lo va a decir, te lo va a indicar y tú vas a ver una oportunidad, y si gozas de las herramientas o tocas la puerta, porque a veces también no carecemos de información de dónde tocar una puerta. Exacto. O dónde poder acudir cuando tenemos una idea. Entonces, o una oportunidad. O también. Una oportunidad, exactamente. Entonces, el contexto te lo va a dar. Entonces, esas personas que como tú bien mencionaste ahora mismo, que canalizan esa oportunidad y dicen, wow, pero para yo tener ese negocio tengo que invertir mucho dinero. ¿Con quién yo me puedo asociar? Yo no puedo meterme en eso porque no voy a poder. Pero se quedan ahí, pero tienen la oportunidad y no aprovechan esa oportunidad. Por el miedo. El miedo, ¿verdad? Que no lo quería decir, pero lo dije. Pero hay que decirlo, porque hay muchas personas que esa palabra siempre la tienen en su cabeza. El miedo al fracaso, el miedo al que dirán, el miedo, vuelvo y reitero, al fracaso. Porque a nosotros nos dicen, bueno, tú eres ganador, desde que tú llegaste al útero, ya tú ganaste una carrera y eres ganador. Entonces, nos toca muy de cerca cuando algo no resulta. Entonces, esa resiliencia emprendedora, como yo le llamo, que es un término que estoy como trabajando y
e investigando, ¿verdad? El miedo al fracaso. Sí, el miedo al fracaso, porque tú dices, óyeme, tú puedes hacer un joint venture, que es justamente Claro. eso, la asociatividad, con cualquier persona y quizás tiene el capital y tiene la disposición y demás. Y tú dices, bueno, mira, vamos a hacerlo juntos, pero tú tienes ese miedito porque lo que está en tu cabeza quizás no está en la cabeza de la otra persona. Ajá. Entonces tú tienes el miedo de que ese esfuerzo que tú vayas a implementar, la otra persona no lo entienda también. Entonces tú vayas a fracasar, no por ti quizás, sino por tu socio, por el contexto, por la clientela, por el mercado, etcétera. Entonces, justamente ese miedo y ese miedo al fracaso nos impide a veces lograr grandes cosas. Hay una frase que dice, si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Eso es lo que me ha llevado a mí mucho a hacer como aventurarme, a lanzarme, porque sí. De verdad que yo digo, bueno, me da miedito, pero ahí voy. Tú sabes que hay muchas personas que, como tú bien mencionas, por temor a hacer o a intentar cosas, lo dejan de hacer y después entonces se lamentan. Entonces yo entiendo que intentarlo no cuesta nada. O sea, si fracasas, sigue intentándolo hasta que lo logres. No importa lo que hagas. Y verlo como el aprendizaje que es, porque un fracaso al final es una forma de tú aprender a no hacer algo. Tú decir, por aquí no es. Entonces, al final es un aprendizaje que te aporta valor como persona. Obviamente ya todo está hecho, ya todo está inventado, ya todo está creado, pero como tú mencionaste al inicio, siempre hay como una brecha, como algo distinto, como un ingrediente que alguien le pone a algo que ya está hecho y le da como un giro a las cosas. ¿Cómo pueden algunas personas pues tratar de canalizar? Porque está todo en el mercado. Y yo me pregunto, yo quiero emprender, pero ¿el qué? Mira, lo primero es tú identificar que en que yo soy buena. Yo me hago siempre esa pregunta, o sea, vamos a identificar. Y a veces no es lo que te gusta. Sí, exactamente. Por eso te digo, en que yo soy buena. Ok, mira, yo soy buena en tal o cual cosa. Pero a mí me gustaría, hay una brecha en el mercado y está esta oportunidad. Yo no sé hacerlo, pero María sabe. Entonces digo, María, mira, tú que sabes, tú que conoces, ¿te gustaría que implementemos tal o cual cosa? Ah, muy bien. Ok, ya yo no sé hacerlo, María lo sabe y decidimos iniciarlo. Ahora, ¿cómo yo capto un mercado? ¿Cómo yo tengo esos early adopters, como le llamamos? Esos son como los primeros clientes que van a consumir mi producto. Y va a ser como mi 20%. Nosotros, yo no sé, la audiencia quizás le comento, existe lo que se llama la ley de Pareto, el 80-20. Uh-huh. Se supone que va orientado a que el 20% de mi esfuerzo me genere el 80% de los resultados. A veces actuamos al inverso. Al inverso. Invertimos el 80% de nuestro tiempo y esfuerzo y obtenemos un 20%. Entonces, ¿cómo yo me diferencio? Justamente en identificar qué tiene la competencia o esa empresa o producto similar al mío y cómo yo puedo dar algo diferente. El elemento está ahí, en la diferenciación. ¿Por qué tú me vas a elegir a mí y no vas a elegir a Pedro? ¿Qué tengo yo que te puedo aportar y que te puedo agregar a ti como cliente algo diferente y que tú permanezcas conmigo? Entonces, ese elemento diferenciador que le llamamos propuesta de valor, uh-huh, justamente, de identificar qué es eso que yo te voy a entregar a ti, ya sea en precio, en experiencia del usuario, del cliente, ya sea en la forma del marketing, en la relación que yo voy a tener contigo como cliente, etcétera. Entonces es justamente esa parte, la diferenciación. Hay muchas personas que captan clientes por eso, por el trato. El trato hace que muchas personas pues se conecten contigo de una manera misteriosa, porque incluso yo veo un negocio y de la forma que tú me trates, yo le comento a otras personas y la mejor publicidad es la que va de boca en boca. Entonces yo entiendo que si tú tienes un negocio tratando con personas, el trato es tu mejor aliado. Totalmente, la experiencia del usuario. Incluso mi producto o servicio tiene que estar orientada a el usuario, a mi cliente. O sea, todo lo que yo cree tiene que estar dirigida a mi tipo de cliente, a mi buyer persona, a mi usuario, porque es que si no estamos haciendo esfuerzos aislados. Uh-huh. O sea, no estamos dándole al cliente lo que el cliente quiere. Exactamente. Entonces, toda nuestra estrategia, dígase de marketing, de propuesta de valor,
de todo debe ser orientada o teniendo al cliente dentro de la propuesta de valor. Excelente, Lubián dice, verdad que ha sido un conversatorio muy interesante. Bueno, espero tenerte próximamente muy rápido, más a menudo. Porque Sí. cuando algo es bueno, ¿verdad? Como Pasa que el tiempo rápido. pasa rápido. Yo quisiera tenerte más tiempo aquí en la emisora, te voy a invitar con más frecuencia. Queremos saber tus redes sociales, si personas quieren tener tu contacto también. Claro, Sara, mira, mis redes son Lubiandis Justo en Instagram, en Facebook. Nosotros desde ahí, desde esa plataforma, apoyamos con contenidos de valor. También desde Gerenciarte RD, que es nuestro grupo, nuestro equipo de profesionales, apoyan también justamente a esos emprendedores y también a los pequeños empresarios para que puedan, a través de capacitaciones, de seguimiento a esa cultura organizacional y también de mejoras de esa cultura, poder entregarle y para que sean mucho más productivos y sus colaboradores también sean mucho más integrados, ¿verdad?, a la cultura y puedan crecer más. Así es que nosotros estamos a tu orden siempre. Gracias. Cada vez que nos invites vamos a estar más que agradecidos de compartir con toda esta audiencia. Excelente, muchísimas gracias de verdad por tus conocimientos compartidos con nuestra audiencia. Estaba con nosotros aquí Lubiandis Justo, como ya bien mencionó, gestora de emprendimiento y productividad. Nosotros hacemos una brevísima pausa, retornamos de inmediato.